Le platiqué hace un par de días de la decisión importante, sin duda alguna muy importante, que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación de determinar que no todos los delincuentes, que no todos quienes hayan cometido un delito o estén siendo procesados o investigados por un delito vayan a la cárcel. De manera particular, la Corte habla acerca de aquellos que pueden llegar a cometer delitos fiscales, fraudes fiscales. La Corte considera que quienes se encuentran en esta condición no tendrían que ir a la cárcel para llevar a cabo su proceso. Eso es lo que determinó la Corte, en una decisión que en su momento comentamos, se nos hizo muy independiente a la línea del presidente de la República, es decir, la Corte actuó con independencia. Obviamente a López Obrador el tema no le gustó nadita y ayer criticó esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de no mandar a la cárcel a quienes cometan algún tipo de fraude o a quienes estén justificando gastos con facturas apócrifas, comprando facturas. Dijo que los ministros actúan con libertad, pero que su decisión favorece a los fifís. Así dijo López Obrador. Hace falta que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. ¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte? Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción. Entonces, no pueden ir a la cárcel los fifís. Qué dura declaración de López Obrador contra la Corte. La Corte protege la corrupción, dice el presidente de la República. Obviamente se molestó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien representa a otro de los poderes de la República, el Poder Judicial. A través de su cuenta de Twitter escribió: la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que por regla general castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. Además, Saldívar publicó este video en su cuenta de TikTok, el ministro tiktokero. Vamos a ver qué dice. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente por qué una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Porfirio Ramírez, doctor en Derecho y nuestro abogado de cabecera, comenta con nosotros los miércoles en Imagen Televisión Puebla. Bienvenido, Porfirio. Gracias por estar esta mañana con nosotros en el estudio. Gusto saludarte. Gracias, Juan Carlos. El gusto es mío. ¿En qué cambió entonces el tema? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo antes de esta decisión que tomó el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, es bien importante que el auditorio, muchas veces por una mala información, se perciben cosas que no deben de ser, desde mi punto de vista estrictamente jurídico. Acá hubo un decreto en el año 2019 donde se reformaron diversas leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal, entre otras, donde se busca o buscaban que ciertos delitos, como los factureros, aquellas personas de defraudación fiscal, ameritaran prisión preventiva oficiosa, lo que ya acabamos de ver. Sin embargo, que creo que este punto es trascendental, cuando un proceso para crear una ley o reformarla o derogarla, pasa por el Congreso de la Unión y las minorías, que es el caso en concreto, consideran que esa reforma, esa ley es contraria a la Constitución, tienen ese derecho de promover una acción de inconstitucionalidad. Ojo, las minorías, en este caso el Senado de la República, con el 33% de los cuales a lo mejor su voto no fue a favor porque argumentaban que había violación de derechos humanos, no solamente nacionales, sino internacionales. Se reformó la ley y contra esa reforma lo que ellos promueven es acción de inconstitucionalidad que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a partir de ahí. Eso es muy importante porque,
no se monopoliza la creación de leyes. O sea, lo que se busca es que precisamente un poder, que en este caso es el judicial, busque que las leyes que se crean, que se modifican, que se deroguen, no sean contrarias a la Constitución. Que ese caso en concreto, Juan Carlos, vamos a partir de ahí. Entonces, con esas facultades, la Suprema Corte entra al estudio de esa acción de constitucionalidad y determina que estas reformas van en contra no solamente de la Constitución, sino de tratados internacionales, derechos humanos internacionales, porque en realidad, pues sí contradice, porque la prisión preventiva, Juan Carlos, es el último elemento que tiene un juez o el Estado para un particular. Yo no quiero decir como abogado que estoy a favor de esto, simplemente mi opinión es técnicamente jurídica. Y también para el auditorio, no quiere decir, como se me han interpretado, que estos delincuentes o que alguien que cometió un delito, y sobre todo los factureros que se han enriquecido totalmente en este país, que van a estar libres enfrentando su proceso, no, porque como dijo el ministro, va a jugar un papel muy importante el juez, el juzgador va a determinar que pueda iniciar o enfrentar su proceso dentro de prisión preventiva, es decir, en la prisión. ¿Y cuál es el argumento tan sólido, Juan Carlos? Yo creo que, voy a ponerme en el papel del juzgador, si hay un facturero o alguien que defraudó al fisco por cientos o miles de millones, que los hay, yo como juez voy a argumentar, voy a determinar que para mí se puede sustraer de la justicia, es decir, de su proceso, si lo enfrenta afuera de un penal. ¿Por qué? Pues tan solo con lo que está, con lo que él defraudó, presuntamente defraudó, con lo que facturó, pues tú crees, Juan Carlos, no va a estar en el Estado, va a ir hasta del país. Ahí es el punto. Es que justamente eso es lo que te quería preguntar. Digo, lo tocas de manera muy clara. Hay en este momento un proceso a nivel nacional donde uno de estos factureros de apellido Álvarez Puga, su esposa, una conocida conductora de televisión, ¿cómo se llama, Janet? Conocida, Inés Gómez Montt, pues están prófugos porque a la pareja se les acusa por defraudación fiscal por 3,000 millones de pesos, una cantidad así. Pero hay quienes, de alguna manera, eran víctimas hasta colaterales de este tema de que caía en sus manos alguna factura falsa. Y entonces la ley los tasaba igual a todos. Entiendo que va por allí, ¿no? Es lo que la Suprema Corte, a grosso modo, determina. No puedes, perdón la expresión tan coloquial, de machetazo decir todos parejitos. Espérame, juez, tienes las facultades, tienes un catálogo que la ley te da para que tú determines, para que ponderes, para que argumentes quiénes sí merecen una prisión preventiva y quiénes no. Ese es el gran fondo, Juan Carlos. Yo quiero también concluir con esto, que para mí es bien importante. Yo creo que acá salimos ahorita todos los mexicanos ganando. Entonces, ¿y por qué? Sí. Porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo creo que jugó su papel. Con esta decisión se legitima más, porque jugó su papel para mí, de no sometimiento, para mí, de decir, estamos acá, para mí, de determinar que cuando consideremos que hay leyes que son contrarias a derechos humanos, va a haber un tribunal que va a revisarlas, expertos en la materia que la van a analizar, no nomás se les ocurrió, son gente perito en la materia, y esto nos da mayor certidumbre jurídica en un Estado democrático de derecho para nosotros, Juan Carlos. Y te voy a decir una cosa, creo que el mensaje viene en un momento idóneo. Coincido contigo, con tu opinión. Viene en un momento idóneo cuando estamos a punto de meternos en un tema de la reforma eléctrica, de la reforma a los temas eléctricos, que quién sabe cómo viene esa reforma. Me da la impresión de que viene como una especie de engrudo ahí raro. Y entonces la Corte tendrá en su momento que salir a ver, momentito, porque esa reforma podría llegar a cometer actos de inconstitucionalidad. Por supuesto, está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la división de poderes que requerimos más ahora que nunca, Juan Carlos. Y en verdad, yo sí, en cuanto a su fondo, a su forma, sí lo comparto. No hay que dejarnos engañar, hay que ver el trasfondo de las cosas, y el trasfondo es esto, no es que estén fuera. El juez tiene amplias facultades para que determine quién va a enfrentar adentro de una prisión preventiva su proceso, Juan Carlos. Le aprecio mucho, como todos los miércoles, al doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, su participación en el programa. Nos seguiremos viendo, Porfirio. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos. Buen día. Buen día, 7:32.